The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hola, buenos días. Bienvenidos a el webinar de Migrando a la nueva versión de OpenEdge 12.8. Hoy vamos a tener a Diego Vega como nuestro presentador y nos va a compartir todos los pormenores, ventajas de migrar a la nueva versión. Bienvenido, Diego. Gracias, Susana. Buenos días para todos y buenas tardes. Creo que sí hay algunas personas que están en territorios diferentes. Bueno, hoy vamos a tener una charla sobre migrando a OpenAid versión 12.8. Vamos a focalizarnos un poco en las características de ese proceso de migración, más no tanto en las características de las nuevas versiones. ¿Sí? Digamos que vamos a hablar de la versión 12.8. Hoy fue liberado el último nivel de Service Pack, el 12.8.4, que siempre es aconsejable en estos momentos aplicar los últimos niveles de Service Pack porque incluyen, si se ha presentado alguna vulnerabilidad o se ha detectado alguna vulnerabilidad en la versión, los últimos Service Pack siempre están corrigiendo esas vulnerabilidades encontradas. Entonces, sí es recomendable aplicar los últimos niveles de Service Pack. Bueno, para este webinar, digamos, vamos a hacer un poquito de la parte formal de cómo vamos a interactuar con este webinar. Ustedes tienen un panel allí, en ese panel van a determinar cómo van a recibir el audio, si lo van a recibir por teléfono o lo van a recibir a través del computador. Y también para interactuar con nosotros hay un panel y en ese panel hay preguntas, ¿sí? Para quienes tengan configurado su idioma en español van a decir preguntas, para quien lo tenga configurado en inglés pues va a decir question. Y de esta manera nosotros vamos a interactuar. Allí ustedes van a colocar sus preguntas y nosotros vamos a responderlas en la medida que podamos. Digamos, muchas preguntas y no alcanza el tiempo, posteriormente al cierre del webinar vamos a responderlas. Y si no las sabemos, pues también podremos decir que las vamos a dejar para procesos de investigación. ¿Vale? Bueno, para los que no me conocen, este soy yo, digamos, hace un poco tiempo, digamos, no mucho. Esa es mi imagen, Diego Fernando Vega, soy ingeniero de ventas para toda América Latina, excepto para la región de Brasil. Y mi responsabilidad es ayudar en el proceso técnico del conocimiento de los productos para los procesos de venta. Para hoy, nuestra agenda está así. Vamos a hablar un poquito de las características de la 12.8 sin profundizar. Vamos a hablar también sobre las características del Application Server, el nuevo Application Server. Vamos a entender cuál es el comportamiento de ese Application Server, cómo hacemos el proceso de migración utilizando ese nuevo Application Server, algunos tips que nosotros deberíamos de saber en esos procesos de migración y cómo nos debemos de preparar para salir a producción. Y obviamente ayuda o preguntas. Lo primero que vamos a hacer entonces en este momento es hacer una encuesta, un poll. Vamos a colocar un poll para que ustedes nos ayuden respondiendo. Bien, aquí está, por favor, seleccionen las opciones que nos permitan a nosotros conocer un poquito más de las características de las personas que están asistiendo a este webinar. Bien, por favor, ayúdenos. Está bien. Listo. Gracias. Continuamos. Entonces, ¿por qué necesitamos nosotros actualizar a la versión 12.8? La versión 12.8 es una versión denominada de largo duración de soporte, largo término de soporte. Va el soporte hasta el 2030. En este momento, digamos, para resumir, tenemos tres versiones de larga duración. Tenemos la versión 11.7, tenemos la versión 12.2 y la versión 12.8. Nuestra recomendación es utilizar la 12.8. ¿Por qué no la 12.2? Digamos, sí es una versión de larga duración, sin embargo, las características que están incluidas en la 12.8, pues fortalecen, digamos, la operación de los productos nuestros.
tiene, digamos, mejor rendimiento, tiene características de seguridad que aún no han sido contempladas en la versión 12.2. Tiene características como, por ejemplo, el data masking, que para mí es una característica importantísima porque yo puedo tomar la base de datos de producción, llevarla a un ambiente de QA o de OAT o de desarrollo y puedo enmascarar los datos que están sensibles en un ambiente de producción. Entonces, para mí esa parte es muy importante. ¿Sí? También, obviamente, incluye toda la parte de bugs que se puedan encontrar en las versiones anteriores o algunas vulnerabilidades de seguridad. Es una versión estable, es una versión que debería ser utilizada para las compañías que quieren estabilidad en sus instalaciones. Digamos que no hay versiones, digamos, versiones intermedias se llaman versiones de innovación. Las versiones de innovación son aquellas que duran más o menos un periodo de 6 a 8 meses en el mercado y luego es sustituida por la siguiente versión. Y ahorita vamos a presentar un cuadro de cómo han ido evolucionando las características desde la versión 12. ¿Sí? Es importantísimo, o sea, resaltar que el camino a la modernización es utilizar nueva tecnología. Y la nueva tecnología está incluida en las últimas versiones. Hay una brecha importante entre lo que es la versión 12.0 y la versión 12.8. ¿Sí? Y lo podemos visualizar acá. ¿Sí? Podemos visualizarlo en cada una de estas características. O sea, podemos señalar que un gran salto a la versión 12 fue utilizar en el servidor donde se aloja la base de datos los procesos multi-hilo o multithread. ¿Sí? Eso es un salto bien importante. Otro salto bien importante es que los joins, ¿sí? en una conexión cliente-servidor, son ejecutados al lado del servidor. Es como si estuviéramos un cliente ejecutando directamente sobre la memoria compartida. Temas de seguridad para el application server como AO2, como SANL, ¿sí? La parte de trabajar el application server, el PaaS sobre contenedores, eso fue un salto importante entre la versión 11.7 y la versión 12. A mí me gusta resaltar, digamos, características como, por ejemplo, acá en la versión 12.5. La 12.5 me parece que hay también unas nuevas características importantísimas, como por ejemplo la indexación para la parte de búsqueda de los bloques en los backups, que hace que sea mucho más rápido. ¿Sí? La parte de programación orientada por objetos, en la parte de manejo de las colecciones, ¿sí? Y de ahí para adelante la evolución en el proceso de las colecciones. ¿Sí? Entonces, como me gusta, digamos, como hacer como una comparación, yo soy de la era de la versión 6. En la versión 6 nosotros trabajamos Word Table o Word Files, ¿sí? Luego evolucionó todo esto a tablas temporales, donde ya podíamos tener índices sobre los datos temporales en memoria. Luego evolucionamos para manejar un conjunto de tablas temporales en memoria que lo llamamos ProDataSet. Y hoy en día estamos hablando de colecciones. Entonces, la recomendación es que empecemos a evolucionar nuestro código, no a trabajar dataset, porque dataset ya es una era pasada, sino a trabajar colecciones. Y trabajando colecciones significa que nosotros vamos a tener un mejor tiempo de respuesta, ¿sí? Para el manejo de los datos en memoria y además podemos tener una programación mucho más limpia, mucho más amigable para la parte de mantenimiento en la programación orientada por objetos. Y hay una cosa importante, digamos que siempre lo he escuchado, es que se dice que no conseguimos recursos, que los recursos nuevos, ¿sí? Los recursos nuevos no quieren trabajar en Progress. Y yo pienso que es una forma de decir, listo, nosotros en Progress trabajamos también programación orientada por objetos. Entonces, los chicos nuevos que salen de las universidades salen conociendo programación orientada por objetos. Entonces, es similar, ¿sí? Trabajar programación orientada por objetos en Progress que en .NET o, digamos, es más cercano a .NET que cercano a Java, ¿no?
Entonces, es fácil, digamos, mover esos recursos a que trabajen con proveedores. Si me van a programar, si es un chico nuevo, dice, me voy a ir a programar en forma procedimental, como que ya no se vuelve interesante. Entonces, programar por objetos se vuelve interesante para tener esos recursos nuevos y también para actualizar la tecnología en proveedores, para que esas aplicaciones sean mucho más amigables en la parte de mantenimiento. ¿Sí? Eso es importante. En la versión 12.8, como mencionaba, digamos acá la parte de masking, es importantísimo. Para mí es importante. La parte de la compatibilidad de .NET, tanto para soporte en Windows como para soporte en Linux. La parte de telemetría, digamos que nosotros estamos liberando un nuevo producto que se llama el OpenEdge, se me fue la palabra. El Command Center, ¿sí? El Command Center nos va a permitir a nosotros hacer un monitoreo, una trazabilidad tanto del nuevo Application Server como de la base de datos y en un formato de telemetría, un formato estándar de monitoreo, ¿sí? Eso para mí es importante. A futuro, digamos que la parte de telemetría va a ser relevante. En este momento tenemos dos productos que hacen monitoreo, que es OpenEdge Management y OpenEdge Command Center. ¿Sí? Son los dos que hacen monitoreo. Obviamente va a haber un momento en que va a existir solamente uno. Y ese uno que va a existir, pues es el que maneja mejor tecnología. ¿Sí? Seguimos acá con nuestra presentación. ¿Sí? Aquí hay algunas características que se resaltan. ¿Sí? Nosotros vamos a compartir la presentación para que la puedan tener, para que la puedan compartir con todo el equipo de cada una de las compañías que está siendo presente en este webinar. ¿Sí? Hay características, por ejemplo, acá en la 12.5, toda la parte de integración con Kafka. ¿Sí? Kafka es un integrador de mensajería. Nosotros desde ProRes, desde el lenguaje ABL, nosotros podemos recibir o enviar mensajes a Kafka, ¿no? ¿Sí? Esto es importante. También se cambia un poquito el código se ha venido actualizando. La forma de definir variables que nosotros decíamos, define variable tal cosa, no, ya nosotros podemos colocar simplemente la variable y asignarla. Y en ese momento ya la estamos definiendo con un tipo de dato. ¿Sí? Eso es importantísimo también. ¿Sí? Ok. Seguimos con características, acá pueden ver algunas, por ejemplo, acá en la versión 12.7. Entonces, las versiones entre la 12.2, o sea, la 12.3, la 12.4, la 12.5, la 12.6 y la 12.7 son versiones de innovación que duraron el periodo. Por ejemplo, esta duró casi más de como 8 meses, más o menos, 9 meses, ¿sí? La 12.2 a la 12.4 duró 8 meses. Son versiones que su durabilidad es corta, ¿sí? Y su propósito es crear nuevas características. O sea, sirve, por ejemplo, para las compañías de desarrollo que quieren investigar, que quieren saber qué es lo nuevo, y también es importante para determinar si lo que esas versiones están liberando no es suficiente. Pueden entrar al centro de ideas nuestro para colocar las ideas y que esas ideas reciban votaciones. Entonces, por decir algo, necesito una característica especial, ¿sí?, que tenga la nueva versión. Entonces, en el centro de ideas nuestro, en la página nuestra, puede colocarse esa idea y obviamente se va a desarrollar si tiene las suficientes votaciones de acogida, ¿no? Bien, ¿cómo nosotros nos vamos a actualizar a la versión 12.8? ¿Sí? Obviamente, el primer paso va a ser instalar la versión en una máquina de desarrollo, en una máquina de pruebas, ¿sí? La versión 12.8. Para instalar la versión 12.8, como prerequisito, necesita la versión de Java, ¿no? La versión de Java, nosotros trabajamos con la versión 17, ¿sí? Con la versión 17, nosotros está certificada para trabajar. ¿Y por qué es un prerequisito? Porque Java decidió, digamos, que debería ser pagada, ¿sí? Y hay dos sitios. Entonces, el cliente puede seleccionar o utilizar la licencia paga de Java o utilizar una licencia open source.
Entonces, como prerequisito antes de instalar nuestra versión 12.8. Una vez superado eso, la versión 12.8, pues digamos ya es mover la base de datos que nosotros tenemos en la versión 11.7, moverla hacia la versión 12.8. La versión 12.8 incluye unos utilitarios para, primero, para truncar, de ser necesario truncar la versión, la base de datos en versión 11.7, y luego nos da la posibilidad de mover de 11.7 a la versión 12.8. ¿Sí? Una vez la base de datos se encuentra en versión 12.8, mi recomendación, o sea, no lo dice acá en este slide, es actualizar las tablas virtuales. Siempre es necesario actualizar las tablas virtuales cada vez que yo migro. ¿Por qué? Porque ella puede trabajar con una versión vieja de las tablas virtuales y a futuro podría tener problemas de desempeño. Entonces, por eso siempre yo, cuando hago un proceso de estos, hago una actualización de las tablas virtuales. Esto es tengan en cuenta que esa base de datos es una versión tal cual, digamos, con la misma fragmentación que se tiene en la versión 11.7. ¿Sí? O sea, que a futuro, si yo voy a migrar, a mí me gusta, digamos, personalmente siempre me gusta hacer down y load de los datos en ASCII. ¿Sí? Digamos, habrá otros que les gusta hacer, digamos, simplemente hacer el proceso de conversión o sencillamente hacer un DOM binario. El DOM binario, digamos, soy más conservador en el sentido de que si hay algún problema en el registro, el DOM binario no lo detecta, mientras que el DOM ASCII sí lo detecta. Bueno, entonces reiniciar la base de datos, ¿sí? Copiar el código fuente, compilar, ¿sí? Corregir los warnings o corregir errores de compilación, porque siempre se van a presentar algunas situaciones de errores. ¿Por qué? Porque las nuevas versiones son más restrictivas en sí que las anteriores restricciones. Por ejemplo, yo hago un for each y no le coloco los 2 puntos, le coloco un punto. ¿Sí? Puede que la nueva versión diga, no, es que la terminación de un bloque no es con un punto, es con 2 puntos. Entonces puede que ahí se presente un error. ¿Sí? Corregir los errores, actualizar los programas de terceros, o sea, las integraciones que tengo con dispositivos. Probar, siempre va a ser necesario probar. Y probar no es hacer una prueba sencilla, sino estresar un poquito el ambiente para determinar no solamente que funcionen, sino que con volumen de datos funcione adecuadamente. Se ha presentado en algunas migraciones que el programa funciona, digamos en las versiones 11.7 funciona con un buen rendimiento, pero cuando se mueve a la versión 12 no, porque hay algunas instrucciones que se deprecian y que hay que utilizar unas nuevas instrucciones que dan un mejor rendimiento. Por eso es necesario probar. Y pues digamos, si se quiere saber cuáles son esas instrucciones, pues obviamente hay que entrar a qué es lo nuevo de la versión e investigar. La forma, digamos, como práctica para mí es probar. Vamos, hay algunos reportes, cuáles son los reportes más utilizados, son los reportes más importantes. Entonces, probar eso. ¿Sí? Una vez esté todo listo, digamos que se planifica toda la parte de mover hacia la versión 12 la base de datos de producción. Digamos, ese es un proceso, digamos, genérico, pero, digamos, tiene en cuenta, digamos, como las principales características de un proceso de migración. Hay que tener en cuenta, digamos, que si nuestra aplicación, nuestro sistema está trabajando con OCX a 32, o sea, puede ser que esos OCX hayan desaparecido o que sencillamente fueron migrados a una versión de 64 bits. Entonces, tengo que hacer esos ajustes previamente. ¿Sí? Tengo que probar todo el proceso de integración con terceros. ¿Sí? Si estoy trabajando OSPID con el clásico Application Server, es importantísimo probar con muchas pruebas. O sea, el primer desafío que uno se encuentra es la compatibilidad con los navegadores. Entonces hay que hacer algunos ajustes ahí con la parte del frame, con los navegadores hay que colocar una característica en el Application Server si se presenta ese mensaje de error.
¿sí? Y probar el comportamiento. Digamos que la ventaja acá con el nuevo Application Server es que yo puedo alojar mi código compilado en cualquier lugar, ¿sí? No necesita ser colocado dentro de los directorios de la instancia definida con el nuevo Application Server. Características del Application Server, del nuevo Application Server, pues digamos hay que tener en cuenta que el Application Server tiene dos versiones. Una versión que es una versión de desarrollo y una versión de producción. La versión de desarrollo está embebida dentro del Developer Studio, que es la nueva herramienta de desarrollo de Progress. Hay OpenEdge Studio, pero la idea es que no se utilice OpenEdge Studio, sino se utilice Developer Studio, que asume todas las mismas funcionalidades del OpenEdge Studio, ¿sí? Con más características, porque puedo trabajar WebSpeed, o sea, ya no necesito el workshop de WebSpeed, sino el Developer Studio ya embebe poder compilar código de WebSpeed, embebe poder trabajar en programación orientada por objetos, embebe toda la parte de programación orientada a los ADM, ¿sí? Con la parte de ADM1 o ADM2, lo puedo trabajar. Carácter lo puedo trabajar, o simplemente programación orientada por evento lo puedo trabajar con Developer Studio. Entonces, Developer Studio incluye un Application Server de desarrollo. Para las compañías que dicen que quieren trabajar ese Application Server en una plataforma diferente a Windows, se puede solicitar. O sea, al tener una licencia de Developer Studio se puede solicitar una licencia de desarrollo en una plataforma diferente, que en este caso sería Linux, sin costo adicional por tener la licencia de Developer Studio, ¿sí? Las características entonces son del nuevo Application Server, es integrado con Apache, habilita toda la parte de Spring Security, que es un EJB, es un sistema para toda la parte de seguridad, que cada vez incluye más características del estándar de Spring. O sea, nosotros no implementamos todas las características de Spring, sí, pero en la medida que han evolucionado las versiones a partir de la 12.0, han incorporado más características de Spring Security, ¿sí? Está listo, el nuevo Application Server está listo para trabajar con ABL de Progress, ¿sí? A pesar de que trabaja Java, puede trabajar, está preparado para trabajar con el ABL de Progress. Fue liberado en la versión 11.5 en diciembre del 2014, en octubre del 2015 se liberó para trabajar también con WebSpeed. Y permanentemente es la columna vertebral nuestra, es el apalancamiento nuestro para poder hacer toda la parte de actualización y evolución de nuestras aplicaciones, por no decirlo que es una parte de constante modernización o evolución. Aquí vemos, por ejemplo, en la gráfica, vemos al lado derecho, vemos la base de datos y algunas características de la base de datos, que está la parte de la réplica, que también ha sido actualizada en la versión 12.8 para obtener un mejor rendimiento, para tener mejores características en la parte de sincronización, en la parte de hacer los procesos de transition, ¿sí? En la parte de administración, con la parte del Open Management o el Command Center, ¿sí? En la parte de auditoría. Y acá está nuestro famoso Application Server, que tiene características muy importantes, características que es hoy en día conectar directamente a la base de datos no es una buena práctica. Siempre yo debería de entregar los datos de manera controlada. ¿Y cómo entrego los datos de manera controlada? A través del Application Server, del PAS OE, ¿sí? Y este PAS OE tiene diferentes estándares de entrega de los datos, ¿sí? El estándar, digamos, más común es el estándar REST hoy en día. Puede soportar un estándar SOAP que trabajó el anterior Application Server, el clásico Application Server. Puede trabajar un estándar APSB, que es un estándar interno de Progress. Cuando yo quiero que desde un programa Progress se invoque en ese Application Server, se corra otro programa Progress, sencillamente sin tener ningún estándar, sino simplemente yo le digo, conéctese al Application Server. Una vez conectado, tengo el apuntador, el handle, le digo que corra un programa en ese handle, de tal manera que tenga una mejor cercanía con la base de datos, ¿sí? Tiene una fácil administración, tiene estándar Swagger, tiene estándar con telemetría,
¿sí? Puedo utilizar cualquier herramienta que trabaje con telemetría para poder hacer toda esa parte de monitoreo o fácil administración. Tengo una rápida actualización de las aplicaciones, entonces yo puedo empaqueto en mi ambiente de desarrollo, que sería el Developer Studio, y yo puedo hacer un despliegue fácilmente en ese nuevo Application Server. Está listo para trabajar en un ambiente cloud, está preparado, desde su inicio fue concebido para trabajar en un ambiente de cloud. Y comparado con el nuevo Application Server, pues tiene unas características importantes, tiene un mejor desempeño y optimizando los recursos. El nuevo Application Server trabaja en un sistema de multisesión. Entonces, yo trabajo algo que se llaman las instancias. Las instancias podríamos asimilar como una especie de broker, pero realmente tiene mucha más fortaleza una instancia que un broker. ¿Sí? Entonces trabajo instancias. Dentro de las instancias hay agentes. Dentro de los agentes hay sesiones. ¿Sí? Entonces, como hay un ligero forma de configurar con respecto al clásico Application Server. Con el clásico Application Server, para tener un mejor desempeño, yo creaba más agentes. ¿Sí? Allí los agentes trabajaban una sola sesión, si era administrada o no era una sesión administrada. ¿Sí? Entonces, aquí no importa si es una sesión administrada o no administrada. Si es stay hour, stay less o stay free, no importa. O sea, él trabaja para cualquier sesión. Entonces, cuando el clásico Application Server necesitaba mejor desempeño, aumentaba agentes. Aquí no. Aquí debo aumentar sesiones que trabajan un agente. Por lo tanto, un agente tiene la posibilidad de correr múltiples sesiones. Y aquí lo vemos, por ejemplo, acá, el clásico Application Server, hay 221 conexión de clientes, mientras que en el nuevo Application Server, con las mismas características, hay 1312. Hay una mejora significativa. Hay menos uso de recursos. Por ejemplo, en el clásico utilizamos CPUs, aquí estamos utilizando el nuevo Application Server 5.2. Hay una mejora significativa en cuanto a la memoria, 2.1 GB en el clásico, en el nuevo 670. En las transacciones por segundo, en el clásico 203, en el nuevo Application Server 1698 sesiones. ¿Sí? En el performance del cliente va a depender en el performance de WebSpeed va a depender del caso. ¿Sí? Y aquí vamos a liberar un nuevo pool para que nos permitan conocer un poco de las características o las inquietudes que ustedes tienen. Susana, ¿me ayudas con el pool? Sí. Si te parece bien, podemos mostrar los resultados del poll anterior y luego el nuevo poll. ¿Te parece bien? Vale. Solo Perfecto. Y les lanzo el nuevo poll. Aún no. Todavía no lo vemos. Ahora sí, perfecto. Gracias, Susana. Perfecto, ayúdenos con sus respuestas allí. Bien, perfecto. Yo creo que podemos, como dinámica, podemos presentar de una vez los resultados de este pool, ¿no, Susana? Antes de esperarnos al siguiente. ¿De acuerdo? Claro. Lo cerramos. El resultado, perfecto. Listo, seguimos. Entonces, aquí hay, digamos, como unas frases importantes, ¿sí? El paso E no es el clásico Application Server, ¿sí? Roy Ellis es nuestro director de servicios profesionales. Digamos, la forma de trabajar el nuevo Application Server es totalmente diferente, aunque tenga funcionalidades similares, la forma de trabajar es totalmente diferente, ¿sí? Y aquí
Chap Thompson, no sé quién será, dice evite antipatrones. O sea, ¿por qué evite antipatrones? Porque el nuevo Application Server trabaja bajo estándares. Entonces, utilicemos esos estándares que están allí. No hagamos a veces que tenemos unos desafíos o decimos, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto. No, utilicemos los patrones que están, para los cuales se está definiendo el paso de, ¿sí? Y acá un poco de gráfica en el sentido de comparar cómo trabajaba el anterior Application Server con el nuevo Application Server. Como decíamos, nosotros trabajamos en un ambiente de instancias. Una instancia es aislada de otra instancia, ¿sí? Y como recomendación, hay Progress dice, utilice las instancias de la forma como las vaya a operar, ¿sí? Por decir algo, yo tengo transacciones cortas, ¿sí? Entonces, no mezcle transacciones cortas con transacciones largas, entendiendo que transacciones largas pueden ser procesamiento en batch o la generación de reportes o volumen de datos. Entonces, si yo mezclo ese tipo de operaciones en la instancia, pues no voy a tener los suficientes, digamos, prioridades en las transacciones cortas. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, crear procesos en batch que corran a través del nuevo Application Server, pues creo una instancia para procesos en batch o creo una instancia para la parte de reportes, dándole siempre prioridad a las transacciones cortas, que las transacciones cortas necesitan excelentes tiempos de respuesta, ¿sí? Entonces, importante, trabajamos instancias. Dentro de la instancia trabajamos agentes y dentro de los agentes trabajamos múltiples sesiones. O sea que los agentes son multisesión, ¿sí? Y trabajamos esos tipos de transporte. Los llamamos tipos de transporte es la parte de REST, ¿sí? Tanto para integraciones en web o accesos mobile, o sea, quien vaya a consumir un servicio REST, para tener compatibilidad, perdón, se me fue para tener compatibilidad con las versiones anteriores, seguimos soportando SOAP, seguimos soportando a PSB, que es, por ejemplo, para la parte de web client, ¿sí? Aquellas instalaciones que utilizan web client utilizan la PSB. Las aplicaciones que utilizan, por ejemplo, integración con DLLs de .NET, también utilizamos a PSB. Cuando hay integraciones con Java, también utilizamos el tipo de transporte APCB y obviamente prioridad para la parte de WebSpeed. Entonces, WebSpeed tiene su propia tipo de transporte. Cuando yo habilito, una cosa importante. En los ambientes de desarrollo, el nuevo Application Server en el ambiente de desarrollo, todos los tipos de transporte están habilitados. Cuando yo instalo el nuevo Application Server para producción, ningún tipo de transporte está habilitado. Entonces, tengo que habilitarlo. Y la otra cosa, tengo que definir un tipo de seguridad. Así sea una seguridad anónima, pero tengo que definir un tipo de seguridad. Porque Spring, el estándar de Security Spring, me lo exige. Bien. Veamos entonces algunas características del nuevo Application Server. Entonces, maneja un solo tipo de transporte, que es HTTPS, ¿sí? Que se considera un protocolo sin estado, diferente a como se utilizaba con el clásico Application Server, que se utilizaba el protocolo TCP/IP, ¿sí? Tiene su propio directorio de despliegue. Yo puedo decir exactamente donde yo quiero el despliegue. No tiene que ser donde Progress instaló su ambiente de trabajo, no. Yo puedo crear una instancia donde yo considere que debe ser creada esa instancia. Tiene diferentes archivos properties. Ya no se usa el UBroke.properties, sino tiene diferentes archivos properties. Esos archivos properties se pueden determinar a nivel de servicio, a nivel de aplicación web o a nivel de la instancia. Entonces son tres niveles en los cuales yo puedo configurar diferente el comportamiento de la instancia. O sea, cuando estoy consumiendo un servicio, yo puedo colocar algunas propiedades. Cuando estoy consumiendo una aplicación, ya sea una aplicación con APSB o una aplicación web, o sencillamente un general para toda la instancia, ¿sí? Entonces yo puedo configurar esos archivos. No requiere, digamos, como el anterior, que tengo que usar el ASB-man o el WSB-man o el name server o el adapter. No, tengo un solo comando que es el tcman
o psman, cualquiera de las dos opciones. Entonces, desde allí yo puedo ejecutar desde línea de comando, o desde línea de comando es la recomendación que se haga para el application server de producción. Sin embargo, algunas veces uno desde el ambiente de desarrollo utiliza el OpenEdge Studio para hacer toda la parte de administración del paso, pero no es recomendable porque crea de pronto brechas o crea ventanas, abre ventanas para acceder la application server. Entonces, mejor no abrir esas ventanas, ¿sí? Lo se recomienda en producción. Mencionábamos que tenemos múltiples agentes, perdón, múltiples sesiones por agente. Entonces, les decía que para afinar bien, nosotros debemos de contemplar más sesiones que agentes. Entonces, al contrario de como existía en el clásico Application Server, yo colocaba más agentes para mejorar el rendimiento. Aquí debo mejorar el rendimiento o la conectividad con más sesiones. Importante, o sea, hagamos un aviso parroquial, tengan en cuenta el licenciamiento, o sea, porque ahí afecta el licenciamiento en esa configuración. Entonces, ténganlo en cuenta. Bien, hay otra cosa importante que no se deben de matar los agentes. Yo no puedo hacer un kill del agente. Puede ser un estado impredecible del comportamiento de la base de datos si yo mato un agente o el comportamiento de mi aplicación. Existen procedimientos para hacer un kill, ¿sí? O sea, desde las mismas herramientas ProRes. No lo hagan kill desde el sistema operativo, ¿sí? Siempre hay un agente que se encarga de toda la parte de conectividad hacia los otros agentes o hacia las otras sesiones. Bien, aquí digamos un poquito de las explicaciones de cómo ejecutar los comandos. Un application server de versión 12.8 puede conectarse en modo cliente-servidor a una instalación de 11.7 o puede conectarse a una base de datos de versión 12.2, ¿sí? Entonces, algunas preguntas han surgido. Por ejemplo, yo veo por acá algo del sistema operacional AIX. ¿Sí? El sistema operacional AIX estuvo soportado hasta la versión 12.5, ¿sí? De ProRes. Está soportado entonces 12, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 y hasta la 12.5. En 12.6 ya se descontinuó el soporte a AIX. Esto significa de que yo puedo mover la base de datos en AIX a la versión 12.2, pero podría tener un application server teniendo en cuenta todas estas características de seguridad y estándares en 12.8 y lo conecto en modo cliente-servidor. Ya no lo puedo conectar a memoria compartida, pero puedo fortalecer mi estándar de seguridad utilizando el nuevo application server en la versión 12.8. ¿Sí? Bien. Bueno, importante que características o tips que nosotros debemos de saber. Hay que probar bien nuestras aplicaciones. Se pueden presentar memory leaks, ¿sí? Porque estoy utilizando memoria fuera de mi alcance, ¿sí? Evitar las llamadas a los sistemas operativos, al sistema operativo con el OS Command o un input from o un input output, ¿sí? Desde el application server, no desde el cliente, sino desde el application server, ¿sí? Hay que probar, ¿sí? Y hay que definir multihilo, las librerías que yo utilice externas, ¿sí? Allá hay una documentación sobre el OpenEdge.properties en el README. Como mencionábamos, no hacer un kill a un agente multisesión porque podría hacer estragos, podría inclusive tumbar la base de datos y dejarla en un estado inconsistente, ¿sí? Considerar, digamos, que los procesos de batch son procesos de larga duración que deberían de utilizar una instancia diferente a la instancia de transacciones cortas. Tener pruebas de la aplicación, tanto de ejecución como de carga, ¿sí? Ya en esta versión, la versión 12.8 o en la versión 12 inclusive, ya no utilizamos el name server o el balanceador de carga, el load balancer, ya no lo utilizamos.
tenemos dentro de nuestro portafolio de productos de Progress, tenemos Loadmaster, ¿sí? Y Loadmaster nos va a permitir a nosotros poder hacer un balanceador de carga utilizando el nuevo Application Server. Y más aún, este Loadmaster nos va a permitir algunas características de seguridad como fortalecer todo el tema de WAF, ¿sí? Si yo tengo expuesto mi Application Server, el nuevo Application Server lo tengo expuesto en web, tendría que colocar un sistema WAF para evitar, por ejemplo, que haya una denegación de servicio porque hay una robotización o hay un ataque a los servicios del Application Server. Entonces, con este Loadmaster puedo fortalecer todo el tema de seguridad de nuestro Application Server. Podría ser una buena opción. También se recomienda tener una instancia en stand-by de reserva por si necesito redireccionar necesito redireccionar los servicios, el consumo de servicios a esa nueva instancia. Y también es recomendable utilizar el Health Scanner. Health Scanner es una instancia que se crea para monitoreo, para que yo pueda monitorear el comportamiento de mi Application Server. Utilizar estándares de monitoreo como OpenEdge JMX o un RESAPI con el Swagger, ¿sí? Utilizar el Command Center. En este momento el Command Center es de libre distribución. Utilícenlo, pruébenlo, ¿sí? Es una muy buena opción. En la parte de documentación, digamos, Progress tiene muy buena documentación con respecto al Application Server. Digamos, ya no es un producto recién creado, que ya no estamos en el 2015, estamos en el 2024, tenemos 9 años trabajando y con experiencia con ese nuevo Application Server, que al principio fue, digamos, para los clientes que fueron pioneros en el uso del nuevo Application Server, fue un poco complicado en esa adaptación. Por eso se ha liberado bastante documentación, documentos, videos. Acá en la parte de la comunidad, recuerden usar el KBase nuestro, ¿sí? Para poder encontrar situaciones que se puedan presentar en sus instalaciones. Poder detectar, por ejemplo, utilizar acá el PSMan, el paso E con TCMan o PASMAN, videos que pueden tener acá. También, por ejemplo, hay para el mes de finalizando septiembre y empezando octubre, hay un PUC, ¿sí? Progress User Group en Boston. Entonces sería bueno que ustedes participaran de este evento. Es un evento técnico, ¿sí? Hay un registro, hay un cobro por ese registro. Ahí ya, digamos que había un descuento antes del 31 de agosto. Ahora ya hay un precio full, ¿sí? Pero participen de este PUC, es importante. Hay muy buena información y se va a interactuar con la red de usuarios de Progress. También podemos hacer servicios profesionales de Progress, ¿sí? Para procesos de migración, para procesos de sintonización, ¿sí? Para migrar la base de datos, para administrar esa base de datos, para correr un health check tanto de la base de datos como del application server, ¿sí? El health check es un diagnóstico que se da para diagnosticar, como lo dice, es diagnosticar situaciones, problemas que se puedan estar presentando con respecto a de pronto corregir temas de administración, ¿sí? O también se puede utilizar nuestros servicios profesionales para la parte de modernización de aplicaciones. Y aquí está la página. Sin embargo, si tienen dudas, pueden contactarnos. Mi correo es dvegaprogres.com. Y Susana, ayúdame con el siguiente pool. Muy bien, por favor, ayúdennos a responder. Bien. Creemos que podemos cerrar y presentar resultados, Susana.
Perfecto. Aquí vemos nuestros resultados. Bien, en resumen, para nuestra charla, hemos visto cómo movernos a la versión 12.8, entender un poco más las características del nuevo Application Server. Importantísimo, importantísimo, cuando nos estemos moviendo, debemos determinar un tiempo para pruebas, ¿sí? Y esas pruebas, mi sugerencia es que no se hagan solamente en la parte de tecnología, en la parte de sistemas, sino que también se involucren los usuarios finales, que hagan parte de este proceso de pruebas, ¿sí? En ayudas disponibles está la documentación, está la comunidad Progress, está el Knowledge Base y obviamente servicios profesionales. Y vamos a nuestra sección de preguntas. Aquí estamos viendo unas preguntas. La primera pregunta es, creo, relacionada con IX. ¿Presenta el tema de soporte o no IX? ¿Se ha dejado definitivamente de soportar el sistema operativo o se tiene contemplado aún algún tipo de operatividad? No, la respuesta es que IX se dejó de soportar y no va a continuar siendo soportado en la versión 12.5, ¿sí? Hasta la versión 12.5 se puede utilizar IX. Sin embargo, mi recomendación es que no se utilice la versión 12.5 porque es una versión retirada, pero sí se utilice la versión 12.2, que es una versión de larga duración. Bien. Ok, aquí hay otra pregunta. Buenos días. El data masking es ofuscación de datos. ¿Se activa con ProUtil o es un producto adicional de la 12.8? Incluye CDC, Change Data Capture, sigue como un producto adicional. Change Data Capture sí es un add-on, es un producto adicional que viene embebido dentro de la versión Advanced, ¿sí? Está incluido dentro de la versión Advanced. Data Masking no es un producto adicional, es un producto que está embebido dentro de las características de la base de datos. Otra pregunta, ¿Developer Studio ya soporta el App Builder para aplicaciones? Sí, o sea, en la versión 10 se llamó OpenEdge Architect y OpenEdge Architect tenía algunas dificultades con el manejo del App Builder. Sin embargo, en las versiones 11, a partir de las versiones 11, eso se mejoró y sigue teniendo soporte. Sin ningún problema se puede trabajar el App Builder, tanto para la parte de programación con eventos como para la parte de programación con los ADM1 y con los ADM2. Tengo otra pregunta. ¿El data server para MS SQL aún existe? Sí, en la actualidad hay dos data server que están soportados, el data server para MS SQL Server y también para Oracle. ¿Sí? Están soportados esos dos data server. ¿Cómo se licencia el PaaS? ¿En qué procesadores se puede ejecutar? El PaaS se licencia por usuario nombrado. Serían todos los usuarios que van a hacer uso de algún recurso que esté expuesto a través del Application Server. Se puede licenciar por core, ¿sí? Serían los core, si son core virtualizados, el máximo core virtualizado que puede usar esa máquina o ese servidor. Entonces, podemos trabajar sobre plataforma Windows, sobre plataforma Linux. ¿Existe alguna consola para administrar el PaaS o solo por línea de comandos? Entonces, línea de comandos se recomienda para un ambiente de producción. Sin embargo, se puede administrar con ambiente gráfico desde el OpenEdge Studio, perdón, desde OpenEdge Explorer, y también se puede administrar con el OpenEdge Command Center. Entonces, gráficamente se puede administrar de allá. La recomendación para ambientes de producción es no administrarlo de forma gráfica. Sin embargo, si el cliente decide administrarlo de forma gráfica, se instala el paquete de OpenEdge Studio, de OpenEdge Explorer. Se instala ese paquete y se puede administrar de manera gráfica, sin problema. Siguiente pregunta. ¿La 12.5 soporta PowerPC? Sí,
Sí, el PowerPC soporta la 12.5, ¿sí? Hasta la 12.5 nomás. La 12.6 ya no soporta PowerPC. Aquí hay otra pregunta. Dice, hola, ¿se puede utilizar el nuevo OpenEdge Messaging para algo más que Kafka? Por ejemplo, para conectarse a Redis. Sí, para conectarse a Redis también está soportado. Otra pregunta, ¿se puede replicar de 12.2 a 12.8 en el mismo sistema operativo? No. O sea, deberíamos de utilizar para la réplica, es necesario utilizar la misma versión de ProOres y el mismo sistema operativo. Es necesario, siempre el mismo sistema operativo. Por ejemplo, yo puedo tener producción en un ambiente Linux y quisiera replicar a Windows. No. O sea, no se puede. O sea, puede que funcione en algún momento, pero eso es muy inestable. Entonces, no está certificado para trabajar de esa manera. Está certificado para trabajar con la misma versión de ProRes y con el mismo sistema operativo. Ok. Si tenemos OpenNest 10.0b, requerimos hacer una migración intermedia a 11.7 y de ahí a 12. Bueno, si nosotros hacemos el proceso con Done y Load, yo puedo saltar de la 10 a la 12, ¿sí? Pero si vamos a hacer el proceso de conversión, primero hay que convertir a 11 y luego de 11 convertimos a 12, ¿no? O sea, si se usa, si no voy a hacer Done y Load. Buen día. ¿Es recomendable montar el motor y las bases en un entorno virtualizado? VMware, en mi caso. Digamos que ProRes no tiene predilección sobre ninguna plataforma de virtualización. Se puede montar sobre VMware sin problema. Se puede montar sobre VMware la base de datos. Se puede montar sobre VMware el application server. No hay predilección o no hay problema con eso. Importante es que si se tiene un licenciamiento por core, se tenga en cuenta el mayor uso de core, ¿no? O sea, el máximo uso de core para poder hacer esa instalación. Buenos días. Si tengo una base en Oracle, ¿tiene documentación para actualización a 12.8? Para el data server, bueno, el data server en realidad es una base de datos Progress. El data server crea una base de datos intermedia que se llama el esquema holder y aplica las mismas características. Ese esquema holder aplica las mismas características de una migración de una base de datos Progress. Entonces no hay mucho problema con eso, ¿sí? O sea, básicamente como el esquema holder no almacena datos, es un proceso bastante sencillo, ¿no? Porque solamente almacena la estructura y el mapeo hacia los datos de la base de datos Oracle. Entonces, es un proceso simplemente, yo sugeriría hacer un proceso de conversión. Obviamente, probar y probar, ¿no? Hay otra pregunta. ¿Datamasking es parte del Enterprise o de Advanced Enterprise? Es parte de la base de datos. Otra pregunta. Si yo tengo desarrollo en Java, ¿estos se pueden ejecutar sobre el PaaS? No. O sea, el PaaS puede tener 3 tipos de conexiones hacia la base de datos, JDBC, o si yo quiero utilizar servicios REST, o si quiero utilizar un proxy Java, ¿no? Entonces, son esos tipos, pero no, el nuevo Application Server no corre Java estándar, ¿sí? Está fabricado sobre Tomcat, pero ese Tomcat está afinado para trabajar exclusivamente con ABL Progress. ¿Sigue funcionando el Proxy Generator para la generación de DLs para integrar con Visual Basic? Sí, sigue trabajando y también no solamente para .NET, sino también para Java, ¿no? Entonces el Proxy Generator sirve en realidad para .NET, para Java y para SOAP.
¿sí? Entonces, Proxy Generator sirve para los tres. ¿Qué versión de MS SQL soporta el data server? Ahí sí la debo, porque tendría que compartir el documento de certificación. Bien, veo que hay más preguntas. Uy, sí, hay hartas preguntas. Sí, si quieres, te ayudo. ¿Hasta cuándo se dará soporte a la versión 11.7? El soporte va a ser, digamos, hasta cuando el cliente pague, en realidad, ¿sí? La versión se retira, se da por retirada a partir del 1 de abril del 2024. Sin embargo, a partir de ese 1 de abril del 2024, si se presenta alguna vulnerabilidad, Progress no va a liberar ningún nivel de Service Pack adicional, ¿sí? Se va a tratar de hacer workaround por tener mantenimiento para cumplirle con el soporte al cliente, pero siempre la recomendación es muévase a una versión que tenga soporte activo, ¿sí? Entonces, si el cliente decide, no, todavía necesito un poco más de tiempo para poder migrar o no quiero migrar, el cliente va a poder tener soporte, digamos, un soporte limitado, pero va a tener el soporte, ¿sí? ¿Cuál es el método que recomienda para monitorear PAS? Para monitorear PAS, obviamente el Command Center, para mí sería el Command Center. Sería que utilice telemetría. Sin embargo, pueden existir otras herramientas que se conecten vía Swagger hacia la application server, otras herramientas que pueden ser utilizadas, ¿sí? También puedo hacer, digamos, una propaganda que nosotros tenemos un producto que se llama WhatsApp Gold, Progress WhatsApp Gold, para poder hacer monitoreo, y está incorporado para hacer monitoreo del nuevo application server utilizando el Gel Scanner. ¿Se requiere compilación completa entre 12.2 a 12.8 o la compilación es compatible? Yo no estoy seguro si esa compilación sea compatible. Yo siempre prefiero compilar en la versión que esté trabajando. O sea, si voy a trabajar en 12.8 y previamente ya había compilado en 12.2, prefiero que se haga una nueva recompilación, ¿sí? Para que se incorporen, digamos, siempre las características de la versión que estoy ejecutando, porque podría haber alguna incompatibilidad y no sería bueno. Proporcionalmente, ¿cómo es el esfuerzo entre ir a 11 o a 12, considerando las nuevas características del App Server? Muy buena pregunta. Va a depender de lo que esté ejecutando en el application server. Si estoy ejecutando, por ejemplo, web client, el proceso es sencillo, ¿sí? Si estoy ejecutando, por ejemplo, SOAP, para mí también es un proceso sencillo. Si estoy ejecutando WebSpeed, es un proceso que requiere un poquito más de detalle, un proceso que requiere más profundidad en las pruebas. Ok. ¿Qué pasa si no emigro la versión 11.75 a la versión 12? Como mencionamos, si no se migra, o sea, va a poder tener soporte si se paga, ¿sí? Pero no se van a liberar nuevos Service Pack, o sea, no van a haber correcciones a vulnerabilidades que se pueden estar presentando en la versión 11.7, ¿sí? No se liberan más. En realidad la 11.7.5 no es uno de los últimos niveles de Service Pack, o sea, ahí creo que está la versión 11.7.20, sí, que es la última. Y creo que era parte del anterior que dice que sí dejará de funcionar ya que su app es monousuario. Los agentes son como monosesión. No deja de funcionar, o sea, no va a dejar de funcionar, va a seguir trabajando, o sea, mientras
tenga un sistema operativo que lo esté soportando, va a seguir trabajando. Y si se paga el soporte, pues van a seguir atendiéndolo en la parte de soporte. Nos queda solo un minuto, entonces leeré solo estas. Si llegan otras preguntas, las responderemos después de cerrar el webinar. Vale, vale, Susana. La última pregunta sería, en 10.2b, el consumo de Web Services REST externos, no Progress, era toda una aventura con muchas cosas manuales. Curl, transformación de la respuesta, algo que pueda leer Progress. ¿Esto es más simple ahora? Sí. En realidad, el nuevo Application Server se encarga todo de la parte de esa parte de parámetros de entrada o parámetros de salida, hacer el JSON, ¿sí? Eso no necesito hacer el JSON. Sin embargo, si quiero hacer un JSON personalizado, no debería utilizar, digamos, el estándar cuando yo creo un proyecto, un estándar de proyecto REST, sino debería crear un handler, ¿sí? Y con el handler yo puedo hacer toda la parte de manipulación, tanto el JSON de entrada como el JSON de salida. Porque si yo manejo un estándar REST de un proyecto REST en Developer Studio, él ya tiene una plantilla en el cual dice que los JSON son de esta manera, ¿sí? Si yo utilizo tablas temporales o utilizo ProDataSet o utilizo variables para pasarlas como JSON, él siempre va a utilizar ese estándar, ¿sí? Si yo quiero un estándar diferente, no debería crear un proyecto REST, sino debería crear un proyecto para trabajar con Web Handlers. Nos pasamos un minuto, Susana y chicos que están participando. Pues agradecemos mucho esta participación. Los esperamos en próximos webinars. Esperemos ser más activos nosotros en esta parte de creación de webinars para presentar características. Muchas gracias a todos. Un buen resto de día. Gracias, Susana. Gracias por la ayuda, por la colaboración, por todo esta andamiaje. Hasta luego. Gracias a todos.